Bueno, pues yo vengo a hablaros como un poco más de la zona del Parque Natural y bueno, también he trabajado bastantes años de bombero forestal, entonces todo lo que han estado contando los compañeros antes como que me toca también bastante de cerca, lleva totalmente razón. Pero bueno, ya debatiremos de eso más adelante. Y nada, yo también quería no solamente hablar del Parque Natural, sino relacionarlo todo esto pues al final con la gente que vive en el territorio, con cómo se ha usado ese territorio, con lo que decían los compañeros antes, que al final la gente que vive ahí es quien ha estado gestionando este territorio y si está así de bien es por la gente que ha vivido antes ahí, ¿no? Igual que algunas zonas que están muy mal, es justamente por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito como introducción, ¿cuántas personas aquí habéis estado en el Parque Natural de Enciñalastra? ¿Levantar la mano? Ay, qué bien. Bastantes, bien, bien. Es que cuando en el resto de Orense, cuando pregunto, ¿no? O cuando le digo a la gente dónde estoy trabajando, muchísima gente no ha estado en el Parque Natural. Esto es porque pues, se inauguró en 2002, es muy reciente, es un parque muy chiquitito, lo conoce muy poquita gente, entonces, bueno, se tiene que dar a conocer poquito a poco, ¿no? Aquí, como muchos habéis estado, pues sabéis perfectamente dónde anda. Aquí he puesto un pequeño mapita, ¿no? Para que se vea que está allí en la esquinita superior. Y nada, como os decía, es uno de los parques más pequeños que tenemos, es apenas un montecito maravilloso y de los más nuevecitos que hay. Y bueno, este parque natural, al final, para que se protegiera un poco, pues algo curioso tiene que tener, ¿no? Es básicamente pues que nace como una zona de caliza, ¿no? de roca caliza, y a partir de ahí también el entorno y el clima hace que sea como muy cálido, muy mediterráneo, entonces hace que aparezcan encinar mediterráneo, que es bastante escaso aquí en Galicia, y luego después el relieve también ayuda, por supuesto, la Petrocoptis y otras tantas plantas que son como endémicas justo de suelos calizos, de estos roquedos, ¿no? De estas zonas como muy escarpadas, que es principalmente por lo que se protegió el parque, y luego después, aparte, voy a irle dando para que vaya acercándose. Aparte de eso, también pues, es el lugar con mayor concentración de aves nidificantes de Galicia. Tenemos en esta zona una pareja de alimoches, justo en una zona que se llama Pena Falcoeira, pues justo detrás, ahí tenemos una pareja de alimoches. También hay águilas reales, hay una pareja que se ve todos los días. Bueno, un montonazo de aves pues, que necesitan al final esa protección. Luego después también en esa zonita tenemos la mayor colonia de murciélagos de todo Galicia. Esto es porque tenemos pues una... ¿Las puedes dejar por aquí? Gracias. Me voy a pasar luego las plantitas. Bueno, tenemos una zona que yo le digo que es como un queso gruyère, ¿no? O sea, por dentro la roca, esta roca caliza, se va deshaciendo cuando pasa el agua, entonces va creando unas cavidades dentro que al final son como el sitio perfecto para que vivan un montonazo de especies de murciélagos. Concretamente en el parque tenemos 9 y bueno, también tienen especial protección, los cambios de clima, todos los cambios de usos, todo les afecta muchísimo. Y bueno, por supuesto las orquídeas, los que hayáis estado, muchos de vosotros habréis ido por las orquídeas, prácticamente todas las orquídeas están protegidas, son algo como bastante excepcional y justo en este parque tenemos 28 especies. Hace un par de años vino un chico alemán que encontró otra nueva, o sea que a partir de ahora habrá que confirmarlo, revisarlo, pero a partir de ahora podríamos decir que 29. Si os queréis pasar por allí por el parque, están ahora las apíferas saliendo, tenemos un montonazo de piramidalis y bueno, como estábamos diciendo, al final el paisaje no es solamente que esté ahí y que se cree él solo si nosotros no lo tocamos, sino que al final la gente que vive en ese territorio tiene todo que ver, ¿no? Con el territorio que hay alrededor, no es solamente obra de la naturaleza. Entonces, al final tenemos un paisaje pues, que tiene una historia humana detrás. Todas las personas contribuyen al moldeado del entorno. Y bueno, aquí he puesto algunas concretas que hay en la zona del parque, ¿no? Las albarizas para los colmenares, la calera que está en Covas, que en el resto de Galicia, claro, al no tener piedra caliza es algo como bastante concreto. Y luego después hay unas minas de pintura, que eso lo conoce bastante poca gente. He traído en mi mochila, ahora luego si me lo puedes acercar, he traído como unas muestras pequeñitas de estos pigmentos, ¿no?
No son concretamente de la mina que hay allí, son de toda la zona de aquí de Monforte de Lemos, pero bueno, ahora las iré pasando para que las veáis, porque me parece como algo bastante curioso. Al final es otro de los muchos usos, ¿no?, que se le da al monte. Quitando los usos tradicionales, que pueden ser pues, el aprovechamiento de madera, la agricultura tradicional, la recolección de plantas medicinales, que también se ha hecho siempre, los usos recreativos del parque que tiene hoy en día, aunque siempre la gente al final ha ido pues eso, a espacios que son como más abiertos, a dar sus paseos, a estar a la sombra, a buscar a lo mejor especies o recursos que no tenían como más a mano, ¿no?, en sus pueblos. Y por supuesto pues la ganadería, que hablando también de tema de incendios, al final el tener animales en el monte que vayan limpiando todo el monte, que vayan quitando masa forestal, es una gran ayuda a la hora de tener grandes incendios hoy en día. Y quería hablaros concretamente de uno de estos usos, que al final es, pues eso, como siempre la gente ha ido al campo a recolectar cierto tipo de plantas, y hay un montonazo de ellas que las tenemos al final al alcance de la mano, las tenemos alrededor de los pueblos, no hace falta irse lejos. Porque siempre cuando hablamos de la naturaleza, últimamente, recientemente, se habla mucho de proteger la naturaleza, protegerla, cuidarla, dejarla como intacta, no tocarla, como esta, al final, como desligarte, ¿no?, de la naturaleza y como algo que no debemos tocar. Y al final la naturaleza pues es algo que también que tenemos que experimentar, que tenemos que conocer para poderlo proteger, y que en cierto modo también esa naturaleza siempre ha cuidado de nosotros, ¿no? Igual que nosotros cuidamos de esas plantas, ellas también nos sirven para nosotros, para el día a día. Algunas de estas plantas que crecen en los alrededores de los pueblos, no hace falta irnos muy lejos. Os he traído aquí unas poquillas para que las vayáis pasando y las vayáis tocando. Seguro que muchas las conocéis, pero por si acaso no, pues... ¿Quieres que las pase? Sí. Mira, esta yo os paso por aquí. La amarillita es el hipérico. El hipérico, si se mete dentro de aceite y se deja durante un par de mesecitos en aceite de oliva, normal y corriente, o sea, sin más elaboraciones, sale como un aceite que tú te das en la piel para usar para las quemaduras, para eczemas que te salen en la piel. Cualquier problemilla de estrías también te vale. Y luego si se toma en infusión, tal cual la planta así como la veis, se cogen las flores, se mete en infusión y durante todo el año se puede usar como antidepresivo. Y está creciendo justo ahora, es la época de recolección, así que si os dais una vueltecilla por el pueblo, pues las tengáis. Luego la tila, que no sé dónde está el resto de plantitas. Bueno, por aquí, levanta las plantas para que me saquen pegar. Sí, la tila está por allí, tiene como unas florecitas y una hojita pequeña blanca, ¿vale? Esa especie de hojita pequeña blanca junto con la flor es lo que se recolecta, y bueno, la tila la conocéis todo el mundo, pero estamos tan acostumbrados a ir a comprarla al supermercado que a veces la tenemos en el parque de nuestro barrio y no lo conocemos, ¿no?, cuando lo vemos. Luego después el llantén, esa plantita crece en los bordes de los caminos, en todas las zonas que tengan suelo compactado, en los parques, en el borde muchas veces en el borde de las carreteras, o sea, en cualquier sitio que tenga el suelo compactado, lo tenéis. Es de los mejores cicatrizantes que tenemos por aquí, por España. Simplemente cogéis una hoja, os la restregáis en la herida que tengáis, os va a cicatrizar 1000 veces mejor. El hinojo, que es esa plantita, también está ahora floreciendo. Se tiene como unos hilos así finitos, si la machacáis entre los dedos huele como anís, por eso se identifica sobre todo. Si se seca y se usa en infusión, sirve para todo, problemas gástricos, gases, cuando tienes malas digestiones. Simplemente se seca, se dejan unos botecitos y las puedes ir usando durante el resto del año. También la tenéis por allí, son las ramitas súper finitas que hay. El castaño, tenemos tanto castaño alrededor en estas zonas y nadie le damos uso. Bueno, pues esto para cuando tenemos el vientre demasiado suelto, o sea, cuando tenemos diarreas, unas hojitas de castaño metidas en infusión y te cortan, ¿no? El gordolobo es esta plantita que tenemos por aquí. Igual, crece en todos los caminos, es como una mala hierba que la hemos llamado, crece absolutamente por todas partes, tiene unas hojas muy grandes y muy suaves.
En el campo se ha usado siempre como papel del váter cuando te ibas y no tenías papel. Los pastores siempre han cogido esas hojas, son muy suaves, son resistentes, pero aparte de eso, las florecitas amarillas, en esta foto salen muy poquitas, pero esas florecitas amarillas que crecen arriba, igual si las guardamos y las secamos, luego después durante el invierno lo podemos usar para cuando tenemos anginas y problemas de garganta, desinflama un montonazo, es antibiótico, es, vamos, maravilloso. El madroño también los tenemos alrededor, estamos hartos de verlos. Los frutitos del madroño, esos creo que me los he dejado en la furgoneta, no los he traído, pero creo que todos los conocéis. Los frutos del madroño bajan el colesterol. Entonces, es otro de esos grandes problemas que solemos tener en el día a día, que a lo mejor pues no es tan grave como para tomar pastillas, pero sí que nos preocupa pues, unos cuantos frutitos al día y nos ayuda con esto. Muy importante a la hora de coger plantas y recolectarlas, lo primero que he puesto ahí, no ir a lugares protegidos, porque como yo vengo desde el Parque Natural, digo, a lo mejor toda la gente de repente va en masa, ¿no?, al Parque Natural a por ellas. Todas estas plantas que os he dicho, de verdad, crecen en los caminos de alrededor del pueblo. No hace falta salir, no hace falta ir a ningún lugar como demasiado especial. Otra cosa importante, aunque yo os haya contado un poquito por encima de estas plantas o os haya contado a lo mejor un vecino o lo que sea, siempre si vais a recolectar cualquier cosa, buscar en internet. Hoy en día todos tenemos móvil, es maravilloso, buscas el nombre de la planta, te dice si hay que recolectar hojas o flores o raíces, o sobre todo muy importante, mirar si hay plantas que se parezcan. Porque hay, por ejemplo, algunas como la zanahoria silvestre, que son muy parecidas a otras muy tóxicas como la cicuta, que nos pueden dejar secos en el momento. Entonces, cuando busquéis información antes de ir a por esa planta, siempre, ¿cuáles hay parecidas? Y así nos quitamos de riesgos innecesarios. Y luego otra cosa importante siempre que recolectemos cualquier cosita, es coger poca cantidad. Coger solamente lo que nos hace falta a nosotros, porque esa planta, pues si lo que estamos recolectando son las flores, lo necesita para esa planta seguir viviendo, seguir creciendo en esa zona, ¿no? Digamos que si todos hacemos lo mismo en la misma zona del pueblo, al final acaba por no aparecer esa planta o por estar como muy escasa. Entonces siempre coger muy poquito, guardarlo en botes, usar solamente lo que nos hace falta y no más. Y bueno, lo que os decía como resumen, ¿no?, al final de toda esta charla, pues al final que proteger Encina Lastra y nuestro entorno en general no es solamente conservar especies y paisajes, que es muy importante, sino que también significa pues conservar la memoria, la cultura y la gente que ha aprendido a vivir en ese lugar, que al final son las personas que mejor lo conocen, que lo han cuidado hasta ese momento. Y sobre todo para mí me parece como muy importante hacer partícipe a la gente de ese entorno. No tenerlos como algo lejano, ¿no?, o como algo, pues eso, de si tú vives aquí pero no puedes entrar al parque, no puedes tocarlo, no puedes, sino al revés. Cuanto más conocemos una cosa, más lo protegemos, más lo valoramos. Entonces, como acercar a toda la gente de los pueblos a que conozca tanto los parques naturales como los entornos que tenemos alrededor. Y eso es todo. Gracias. Perfecto.